Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Bendiciones a todos los aquí reunidos. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso que nos permite estar compartiendo la palabra del Señor. El tema de la meditación en estos minutos para esta ocasión se titula La voluntad del Señor es nuestra santificación. La voluntad del Señor es nuestra santificación. Y está basada en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, la parte inicial. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dios bendiga su palabra. Les decía el tema, la voluntad del Señor es nuestra santificación. Ahí lo tenemos. Aunque el apóstol Pablo escribía a personas por las cuales tenía mucha confianza, le escribía a amigos, no simplemente conocidos, eran sus amigos, eran personas por las cuales él había pasado mucho tiempo. Pero a pesar de ello, el apóstol se identifica, y es algo no tan normal, porque hay varias cartas donde Pablo no se identifica como apóstol, pero aquí en esta ocasión muy particular, se identifica a sus amigos no como Pablo, como el padre, como el amigo, sino como el apóstol, porque él quería que ellos supieran que lo que les iba a decir no eran simplemente palabras de un amigo, sino la de un apóstol. Y las palabras de un apóstol se toman muy en serio. Eran palabras que ellos debían valorar porque estaban basadas en la autoridad de Dios. En la autoridad de Dios. Pero también hay algo ahí como implícito. Dice que él es un apóstol, él es llamado apóstol. Hay dos frases bien interesantes ahí, donde dice llamado a ser apóstol, y luego dice, en el caso de la iglesia en Corinto, dice llamado a ser santo. El verbo hacer, el que aparece ahí, ser o estar, no aparece en el texto original, ¿verdad? En la mayoría de las versiones aparece en letra cursiva, así que no es parte del texto original. La versión literal dice Pablo llamado apóstol. No es que algo que él iba a hacer, ya era apóstol. Entonces, literalmente el texto griego dice Pablo apóstol, Pablo llamado apóstol. La iglesia en Corinto, los hermanos en Cristo en Corinto, llamados santos. No dice van a ser, no es algo que están luchando por ello, iban a lograr en el futuro, no. Ellos eran santos, eran santos. Y entonces Pablo dice, yo soy apóstol, y como apóstol yo he desarrollado mi ministerio. Como apóstol ustedes saben que yo he demostrado ser apóstol con mi vida, con mi conducta, con mi responsabilidad, con el amor con el cual yo trabajo. Es como que él les esté diciendo, yo como apóstol me he comportado como apóstol y he sido fiel. Ahora, ustedes son santos, pero ¿están viviendo como santos? ¿Están verdaderamente reflejando esa santidad y luchando por esa santidad? Hay una ilustración que tal vez nuestro hermano nos ayuda a ponerla ahí.
una ilustración que precisamente nos va a ayudar a entender que la santidad, que este privilegio que Dios nos ha dado, es algo que debemos reflejar. Es una bendición. A veces nosotros consideramos la santidad como algo problemático. Ay, ahí vienen a hablarnos de la santidad, como ser santo, y ya sé por dónde van, y lo vemos como una tarea muy difícil, como ese examen de matemática, y comenzamos a arrugar la cara, como cuando el maestro nos dice: la otra semana hay prueba de matemática, y arrugamos la cara y vemos como eso de ser santo como un compromiso, como algo tedioso, como algo complicado, y comenzamos a arrugar la cara. Y no es así, es al contrario. El ser llamados, el ser apartados, porque es algo que tiene que ver no con la perfección, porque nadie es perfecto. Y los hermanos en Corinto, aquí entre nos, pues como que no eran tan perfectos como que quisiéramos, ¿verdad? Porque usted sabe cuántas cositas negativas se mencionan de esa iglesia. La iglesia en Corinto, hermano, era una iglesia súper problemática. ¿Sí? Tenían problemas de todo, problemas de fornicación, problemas de división, de pleito, de discordia entre hermanos. Mas sin embargo, ¿eran santos o no eran santos, hermano? Sí, habían sido apartados por el Señor, porque la santidad no es un estado de perfección, que nunca lo vamos a lograr. No es un estado de perfección, es algo que tiene que ver con un origen, algo que tiene que ver, en primer lugar, con una escogencia, con el ser apartado, con el ser escogido para algo muy especial, para reflejar. Ahora luego después viene el reflejar algo. Entonces es una bendición, es un privilegio, es un trabajo muy importante. Imagínate que tu jefe o no sé, tu empleador te demanda hacer un trabajo muy importante que no lo delegaría en otra persona, sino que es un trabajo en el cual requiere mucha confianza, requiere de que alguien sea capacitado. No voy a poner a realizar un trabajo a alguien que no está capacitado, que no tiene experiencia, sino que yo sé que ese trabajo lo puede hacer únicamente el incapacitado, que tiene la experiencia, que está preparado. Entonces se encomienda, ¿verdad?, ese trabajo. Entonces uno se siente, gracias por ese privilegio, ¿no? Gracias por ese privilegio que nos da. El ser escogido, el ser apartado, es un privilegio, es una bendición, algo por lo cual hay que sacar pecho, algo por lo cual hay que reflejar. No se me ha olvidado la ilustración, allá voy. Ahí tenemos nosotros, las imágenes no le hacen justicia a esa flor tan preciosa, es la flor de loto, ¿verdad? Pongamos la otra, tal vez se aprecia mejor su belleza, ¿verdad? La flor de loto, hay de varios colores, pero la que más conocemos es la de color blanca. Eso es, nuevamente, la imagen no le hace justicia a la flor de loto. Ella tiene una particularidad, además de su belleza, de sus pétalos simétricos, es una perfección, geométricamente hablando, es algo increíble, es una maravilla de Dios. Y su color, cuando refleja la luz del sol, es verdaderamente una obra de Dios. Esa flor fue creada por Dios precisamente para reflejar su belleza, para dejarnos extasiados, ¿verdad? Para dejarnos extasiados. Pero ella tiene una particularidad. Usted puede ver ahí donde ella crece en aguas estancadas. Y precisamente esa es su particularidad, que si usted la quiere sembrar en agua limpia y cristalina, no crece. Tiene que ser en aguas estancadas, y el agua estancada, ¿qué sucede con el agua estancada? Se hiede, se pudre, en la parte de abajo hay lodo, y precisamente esa flor
que crece de abajo, en el lodo que hay abajo, la pudrición que hay abajo, y en medio de esa agua nauseabunda, ella se levanta, abre, ¿verdad?, sus pétalos y refleja esa belleza por la cual Dios la ha hecho, la ha creado. En medio del lodo, ella puede reflejar esa belleza. ¿Cómo es posible, hermano? Que en medio del lodo, en medio de esa agua oscura, negra que se ve ahí, no es agua cristalina, agua negra y oscura, puede reflejar semejante belleza. Ella, pienso yo locamente, cree de que está haciendo y está cumpliendo la función por la cual fue creada: reflejar su belleza, reflejar esos colores maravillosos, ¿verdad? Se puede ser santos en medio de este mundo que está lleno de lodo, de suciedad, de oscuridad, de lo podrido, de lo hediondo. Y no me refiero a la basura ni en los cauces sucios que uno encuentra en los barrios a nuestro alrededor, no me refiero a eso, pero eso puede ser también una ilustración de lo que es la decadencia del pecado. Eso es consecuencia también del pecado. ¿Es posible, hermano, reflejar la santidad? Sí, claro que sí es posible, y no solamente como una tarea complicada, como una tarea tediosa, sino, no, al contrario, como un privilegio. Eso es un privilegio, eso es una bendición que Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo para reflejar, no olvidemos esta palabra, para reflejar esa santidad, para reflejar a Jesucristo, la imagen de Jesucristo, que es mucho más preciosa que la flor o cualquier flor. Algunas características de la santidad que ya la hemos mencionado, ¿verdad? Decíamos de que la santidad, la iglesia en Corinto, ellos eran santos. Desde comienzo, de inicio, el apóstol, el Espíritu Santo dice en la iglesia en Corinto, llamados santos. Y más adelante el apóstol le dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido redimidos, ya habéis sido purificados, etcétera, etcétera. Ellos eran, hermanos. A pesar de las circunstancias que vivían, eran santos, eran santos. Pero la palabra no queda ahí. No es que, bueno, si están viviendo así quédense. No. De eso trata toda la primera carta a los Corintios, de que ellos pudieran corregir, porque esas actitudes negativas que estaban cultivando en su vida no les estaba permitiendo reflejar esa belleza, esa gloria, la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Un privilegio, hermano, un privilegio ser cristiano, porque Dios nos ha dado una tarea tan grande, tan importante, por la cual nosotros debemos de sentirnos dichosos y bienaventurados. La iglesia en Corinto estaba precisamente en un lugar que cualquiera de en aquella época que conociera qué cosa era el puerto de Corinto, porque era un puerto, y como puerto había mucha corrompición. Aquel lugar era un lugar de comercio, un lugar multicultural, el hogar de templos paganos, muy especialmente el templo de Afrodita, en donde habían mujeres que como forma de adorar a su ídolo ofrecían su cuerpo, eran prostitutas, ¿verdad? Ofrecían su cuerpo a todos los que llegaban al puerto. Y usted sabe que un puerto es visitado ¿por quiénes? Por marineros. Y en un puerto hay licor, hay juegos, hay prostitución y otras cosas más, hay idolatría. Y precisamente la iglesia en Corinto estaba sobre ese lodo, sobre esa agua putrefacta que era la ciudad, que era la sociedad, donde estaba la iglesia de Cristo ahí en ese lugar.
en ese lugar. Entonces, verdaderamente, ellos no solamente debían reflejar aquella santidad, aquella pureza, no solamente debían reflejar la gloria de Cristo, la gloria del Señor, no solamente debían reflejar el corazón agradecido en sus corazones, sino que también debían luchar por esa santidad. El cristiano debe reflejar la santidad de Dios, pero también debe luchar. Eso lo vamos a ver luego. ¿Qué nos motiva a nosotros a mantener el llamado a la santidad? No me voy a estar refiriendo al versículo en sí. La mayoría de las ideas no salen del capítulo, de los versículos, así que es un sermón temático. Todo sale de otro, del contexto de la Biblia, de muchos pasajes, no del versículo. ¿Qué nos motiva a mantener nuestro llamado a la santidad? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos anima a reflejar y a luchar por esa santidad? Número uno, nos motiva lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Nos motiva el amor. Y es que por amor, hermanos, se pueden hacer grandes cosas. Por amor, Jacob trabajó por Raquel, ¿cuántos años? 20 años de su vida. Pero dice la palabra del Señor que como la amaba, le parecieron como pocos días. Por amor usted hace muchos sacrificios por la persona amada. ¿Sí? Por amor usted le es fiel a la persona amada. Por amor usted está dispuesto a hacer muchos sacrificios. Ya lo he dicho, ¿verdad? Pero no importa. Hacemos énfasis. Cuando se ama, verdaderamente no es difícil servir a la persona amada. No es difícil trabajar por la persona amada. No es difícil ni siquiera soportar a la persona amada cuando se ama. Y aquí estamos hablando de alguien que demostró su amor primero hacia nosotros. Porque al final nosotros no amamos no es que nosotros amemos primero a Dios, sino que Él nos demostró primero su amor a nosotros. Nosotros no le buscamos a Él. Si en nuestra parte fuera no estuviéramos aquí. Pero Él nos buscó primero, por amor. Y como Él nos amó primero, ahora nosotros en consecuencia, como resultado, le amamos y estamos dispuestos precisamente a reflejar. Porque cuando uno ama, hermano, todo sacrificio, todo esfuerzo, cuando el padre por amor, se sacrifica por sus hijos. Y no le da pesar gastar, no le da pesar entregar su vida por sus hijos, no lo ve como una carga, no lo ve como algo tedioso, sino que por amor siente un placer por hacer eso por sus hijos. ¿No lo siente usted, hermano, hermana? Claro, por amor. ¿Qué nos motiva, mis hermanos? Reflejar y luchar por esa santidad es el amor que le sentimos nosotros al Señor. Y si no lo estamos sintiendo tanto, ¿verdad? Hay que reavivar la llama, el fuego del amor por el Señor, que es lo que nos motiva. Primera de Juan 4:19 y Juan 14:15, ¿verdad? Nos ayudan a poder entender esta primera razón por la cual debemos reflejar y luchar por la santidad. Número 2, yo debo reflejar y luchar por la santidad y buscar. Recuerden, nuestro tema es la voluntad del Señor, es nuestra santificación. Ese es el deseo de Dios. Sí, Dios quiere de lo mejor para nosotros. Pero ese deseo de Dios nos permite decir, no voy a ser santo, voy a luchar por la santidad porque no quiero dejar que el maligno me toque con sus manos sucias. ¿A cuánto nos gusta la suciedad? Lo podrido, lo hediondo, cuando se pudre el arroz y lo dejamos ahí y destapamos la tapa, hermano, porque se nos pasó, y a veces con el calor que está haciendo las comidas nos dilatan mucho.
Y entonces levantamos, o se nos olvidó al día siguiente, y usted levanta la tapa, ¿y qué es lo que siente? El arroz podrido, eso es algo hediondo. Cuando usted ve y va por el camino y encuentra ahí una materia fecal de un perro, no, puede ser también de un ser humano. Ahí, ¿qué es lo que hace usted? Uno lo que hace es dar la vuelta. La suciedad, o alguien en los buses, alguien que se trepa todo sucio y sudado, porque no sé, pues, sus hábitos. Y entonces, ¿qué es lo que hace usted? Se aparta. Aunque a la hora pico eso es algo casi imposible. Pero ni modo, ahí uno te restriega. Y uno lo que hace nada más es mirar para arriba. Por el hedor, por la suciedad, o porque te pasó ensuciando el ruedo. Uy, ni modo, ¿verdad? No es agradable que alguien quiero que hasta un juego, ¿verdad? Hay ahí de los niños que te quieren tocar para ensuciarte. Hermanos, el diablo quiere ensuciarnos, porque es chancho. Ay, disculpen los cerdos por lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque este ser, hermano, despreciable, este ser despreciable y todo calificativo odioso y despreciable se lo merece él. ¿Sí? Definitivamente. Él es sucio y él quiere ensuciarte. Él quiere tocarte para que sintas su aroma detestable. Y entonces yo no quiero dejar que el maligno me toque con sus manos sucias. Definitivamente, porque el maligno todo lo que toca lo estropea, todo lo que toca lo destruye, hermano, y lo ensucia. Y entonces no hay que permitir, hermano, hermanas en Cristo, no hay que permitir que este ser se nos acerque y ensucie nuestra vida. Porque si ensucia nuestra vida, ensucia el templo del Espíritu Santo. Y ahí viene, eso es como algo que va en cadena, hermano. Te toca, te ensucia, luego el Espíritu Santo se entristece, porque Él no puede habitar en un templo sucio, ¿verdad? Y de eso trata una de las lecciones en Corinto. El templo de nuestra vida, el templo del Espíritu Santo, y debe estar siempre limpia, para que el Espíritu Santo no se contriste. Número 3. ¿Por qué yo debo reflejar esa santidad y luchar por ella? Porque no quiero perder la buena comunicación y la comunión que tengo con el Señor. Y cuán importante es tener buena comunicación con Dios y estar en comunión con el Señor, hermano, es importante. Es algo vital, es algo por la cual debemos de estar siempre en esa línea. ¿Por qué? Porque si nos morimos y andamos mal y no estamos en comunión con el Señor, y si nos pasa algo, por eso, hermano, y si Dios no oye mis oraciones y tanto que oramos al Señor, qué tan importante es la oración para nosotros, porque esa es la manera como nosotros estamos comunicados con el Señor. Pero dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores, a los que practican el mal, a los que viven en pecado. Dios no los oye. Entonces, precisamente por eso, porque el pecado, en vez de fomentar la comunión con el Señor, la comunicación con el Señor, el diablo destruye esa comunicación, corta la comunicación con Dios, corta la comunión con Dios. Dice, por ejemplo, Isaías 59, 1 al 2, donde dice: y vuestros pecados han hecho división, separa, aparta el pecado. Así que yo quiero reflejar la santidad de Dios y quiero luchar por ella, porque no quiero perder la buena comunicación que tengo con Dios y la comunión que tengo con el Señor. Número 4, ¿por qué debo luchar por esa santidad? Porque yo quiero ser instrumento fiel de Dios, hermano. Y es precisamente para los que estamos en esta vida. ¿Para qué Dios me trasladó de las tinieblas y me trajo aquí a la iglesia? ¿Para estar bonito de muñequita de sala sentado? Pero antes había esa costumbre, ¿verdad? Que en la sala se ponía una muñequita, que generalmente era como ese material que se quiebra de porcelana. Y está la muñequita de sala en medio ahí. Ella no hace nada. Está ahí nada más. Y la limpian y la vuelven a poner. Y no hace nada.
En la clase, en la predicación del mes pasado, que casualmente me tocó a mí, fue el domingo pasado, el tema fue que Dios nos ha llamado a la iglesia, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos perdonó? Para que hagamos buenas obras. Y entonces es precisamente una razón fundamental que yo estoy en la iglesia para manifestar las buenas obras. Pero hay un problemita. Dios no usa vasos sucios. En su casa puede leerlo, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 20 en adelante. Dice, pero en una casa grande hay muchos instrumentos, muchos utensilios. Unos son de deshonra, otros para honra, pero al final dice, hay que limpiarnos. Usted y yo somos como vasos para Dios. Y entonces, si usted quiere servirle al Señor, yo quiero servir al Señor, yo quiero que mi servicio no sea como el de Caín, que fue despreciado, que mi ofrenda no sea como la de Caín. Yo tengo que estar limpio, porque Dios no usa vasos sucios. Vasos sucios. Una razón más. En el grupo de Vía Alemania está la foto de la otra razón. La última. Porque no quiero contristar al Espíritu Santo. O sea, creo que habíamos hablado algo referente a eso. Me paso mejor a la siguiente. Dice, porque no quiero tener impedimento en la carrera cristiana. No quiero tener impedimento en la carrera cristiana. Dice Hebreos 12:1 al 2, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia, y corred con paciencia. El pecado, hermanitos, el pecado es un peso extra en la carrera, no nos permite crecer, no nos permite desarrollar, no nos permite avanzar, no nos permite madurar, no nos permite muchas cosas, porque es un lastre ahí que vamos llevando el pecado. No, hay que despojarse de esas cosas. Y la última, referente a lo que estábamos hablando, hay que luchar por la santidad. Es una ilustración, algunos dicen que es una leyenda, otros dicen que es una fábula, la siguiente, pero el asunto es que ese es el armiño. El armiño, qué bonito, ¿verdad? Pero es engañosa su apariencia, tiene una apariencia dócil. Parece un osito de peluche, ¿verdad? Tiene una apariencia, ayúdeme, tierna. Pero no, investigue usted, se lo dejo de tarea, se va a dar cuenta que no es tan tierno como parece. Pero bueno, no, eso no viene al caso ahorita. Ahí tenemos nosotros al famoso armiño, ¿verdad? Al famoso armiño. Nelúmbolos cirstea. Veamos la otra, ese es el pelaje de él en invierno, porque él en invierno, vean en la siguiente imagen, ese es su pelaje en primavera, ¿verdad? Pero en invierno, vamos a poner la anterior, ok, en invierno él cambia su pelaje y es blanco, y su piel, hermanos, su belleza precisamente es su condenación, porque es por medio de esa piel que se fabrican los abrigos más caros que existen en el mundo. Son los abrigos de mink, ¿verdad? Son abrigos que cuestan miles y miles de euros. Muy caros. Solo la gente de la realeza y la gente millonaria utiliza eso. Pero para hacer esos abrigos hay que pasarle la cuenta a unos 20, 30 de esos pobres animalitos. Ya están como que en estado de extinción. Pero bueno, la belleza de ese animalito es su piel. Él cuida su pelaje. Él cuida sus pelos, ¿verdad? Su piel. Él se vive acicalando, porque precisamente eso le ayuda a poder camuflarse, lo blanco. Los cazadores saben que el armiño tiene ese deseo, ese tic de vivir limpiándose, aseándose y mantener su piel blanquita, limpia. Si se le queda pegado alguna ramita, él se la quita porque él quiere andar blanquito, limpiecito. Y cualquier suciedad de tierra, de lodo, él, hermano, huye de la suciedad y del lodo. Los cazadores saben de ese, para muchos defectos, pero para él es una necesidad. Para él tiene que luchar
por mantener esa blancura. Los cazadores saben de eso, que a él no le gusta ensuciarse. Cuando encuentran la madriguera, ¿verdad? Encuentran la madriguera, comienzan a embadurnar la entrada de lodo. Y si encuentran heces, hermano, heces fecales, embadurnan la entrada, porque saben, cuando tiran los perros, el armiño busca su guarida. Pero cuando él ve la entrada que está sucia, él no entra. Él no entra, hermano. Él se detiene, porque él no quiere ensuciar su pelaje. Él quiere mantener esa blancura, pero eso es su perdición, porque vienen detrás los perros y los perros lo acorralan en la entrada de su cueva. Y él entonces hace el intento de luchar, pero no puede contra una jauría de perros, ¿verdad? Y él prefiere morir antes de ensuciar su pelaje blanco, diáfano, impoluto. Sí. La santidad, hermanos, no es algo por lo cual debemos de vivir frunciendo el ceño, porque nos vamos a ver más bien o más rápido, o viejas. Sino es un privilegio. Es un privilegio por lo cual Dios nos ha llamado, por lo cual ¿qué debemos hacer con la santidad, hermano? Con la flor de loto, brillar. Para eso Dios nos ha creado, nos ha hecho para brillar y para luchar con nuestra vida, con todo lo que tengamos, para mantener esa santidad. Si hay aquí entre nosotros algún hermano que no ha estado luchando y que no ha estado luchando por la santidad, hoy es el momento de venir al Señor y el Señor te va a perdonar si te arrepientes sinceramente. Y si hay alguien que quiere venir hoy a recibir el amor de Dios, el perdón de tus pecados, ese amor maravilloso, hoy lo puede hacer. Hoy puede ser usted obedecer el Evangelio a la hora del bautismo. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a la iglesia. Amén.